¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos que subir el tono ante la gravedad de los sucesos que están dándose en México. Es peculiar lo que ocurre con un presidente que ha perdido toda autoridad moral, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera del país. Le han llovido críticas por todas partes. Un tribunal internacional ha ordenado que se pare la construcción de los últimos tramos del Tren Maya. Actuaron tarde, porque casi ya va muy avanzada la obra y con muchos miles de millones de pesos en juego. Pero el Tribunal Internacional ha decretado, ha sentenciado a López Obrador a parar la obra a como dé lugar. Y esto ocurre cuando la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, exhibe por primera vez que hay 47,000 efectivos del narcotráfico mexicano distribuidos en 100 países del mundo. López Obrador, desde luego, lo niega. El mandante Pelafustán lo niega. Pero están las estadísticas en la mano. Y esto pone a México en un predicamento, mientras el señor AMLO dice que se trata de una campaña de la ONU contra el ejército mexicano. Esto es lo más imbécil que se podría haber dicho ante las evidencias claras de que el narcotráfico ya tiene efectivos que pudieran representar a la totalidad de la Marina y a la mitad del Ejército Nacional. Este es el punto más grave, porque lo dice además la ONU. Y ustedes saben que para declarar a un país como Estado fallido, lo primero que se interpreta es que ya haya perdido el control, así se dice, el monopolio de la violencia. Es decir, si ya no tienes tú la capacidad de ser el que controle la fuerza del Estado y sean otros grupos los que violenten el Estado, superando la posibilidad que tú tienes de reprimirlo, entonces estamos hablando de un Estado fallido. Y esto es exactamente el brete en el que se ha metido el señor López IV. Ya es una cuestión de carácter internacional. Y mientras tanto, ¿qué ocurre hacia el interior? Pues hacia el interior resulta que en un mes 5 veces el Instituto Nacional Electoral, que por fortuna no fue lo que quería Andrés Manuel, sino que se acerca más a los propósitos de un pueblo que derribó la estupidez de convocar a un plan B, a un plan A y a un plan B para mermar la institucionalidad de las elecciones, lo ha culminado 5 veces con sus respectivas coerciones, sus elementos que reflejan hasta dónde ha infringido el señor López Obrador los límites de su ejercicio en el terreno electoral, con medidas cautelares incluso. Esto es muy importante. El presidente no lo puede hacer todo, entiéndanlo. Si de verdad vamos a acabar con el presidencialismo, tenemos que acabar entonces con los hechos que descubrimos son elementos autoritarios que elevan el autoritarismo presidencial y el presidencialismo como lo conocíamos antes. Nunca habíamos visto un acto de tanta hipocresía, porque es lo que está ocurriendo en el país. Un presidente que simplemente desdeña todas las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral que le ha impuesto. Pero no es todo, no es todo. Sigue en su empeño de injuriar, dándole la vuelta a todo aquel que lo cuestiona.
Si no puede ya hablar de Xochitl Gálvez y de sus adversarios políticos, inmediatamente escoge a otro para golpearlo. Siempre tiene a alguien a quien golpear. Es auténticamente un hombre con mentalidad hitleriana que sigue la propaganda de Goebbels con sus asesores que son Goebbelitos. Ya saben ustedes quiénes son. Yo lo he repetido muchas veces y los he señalado. Y espero que terminen ya su función para vernos la cara. Porque a estos canallas que han tratado de devastar a México no se les puede dejar ir así como blancas palomas. Hay que señalarlos, hay que cuestionarlos, hay que castigarlos y hay que meterlos a la cárcel. Es lo menos que los mexicanos esperan del próximo mandatario o mandataria. Yo espero que todo esto se reproduzca en la mentalidad de los mexicanos de bien. Espero que los mexicanos empiecen ya, aquellos que apoyan a López Obrador, a darse cuenta de que solamente han sido manipulados, de que no es López Obrador el que saca de su bolsillo el dinero para entregarlo a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas o en situación leonina, o bien a los jóvenes ninis que le llamamos, que no trabajan ni estudian y que no sabemos a dónde dirigen el dinero que se les da. No, esto es parte del erario público, es parte de lo que los mexicanos le aportamos al Estado. No es dinero de López Obrador. Y no con ese dinero puede comprarse la voluntad política de cada quien. Por favor, entiéndanlo. Los que reciben esos bonos no tienen la obligación de votar por Morena, porque es un avance social, ciertamente, que deviene de muchos sexenios atrás, que ha ido evolucionando y que ahora ha aumentado a favor de quienes lo necesitan. Pero a veces los beneficiarios son los que no lo necesitan, porque hay muchos mayores de 65 años en plena capacidad productiva. Bueno, sin ir más lejos, el señor López va a cumplir 70 años en noviembre y es mi contemporáneo y estamos, sin hacer comparaciones, pues con la cabeza plena, bueno, la mía por lo menos estudio, por lo menos cuestiono, por lo menos me entero y por lo menos tengo la cara para enfrentarme al presidente de la República, que ha sido una verdadera decepción, un verdadero desastre. 47,000 elementos del narcotráfico que transitan por 100 países es suficiente para enseñar al mundo qué clase de mandatario o demandante pelafustán, pandillero, tenemos. Un mandante pelafustán, un hombre que no se detiene, que no quiere obedecer la ley, que no se quiere someter. Entonces muchos preguntan, ¿de qué va a valer la elección de 2024? Va a valer en tanto el mayor número de personas pueda acudir a las urnas. Si los mexicanos acudimos a las urnas, desde ahora lo digo, con la voz en cuello, si los mexicanos acudimos a las urnas mayoritariamente, es decir, con un 70-80% del padrón, cosa que no se ha visto, pero vamos a ponerle el 70%, lograremos acabar con esta tragedia que está viviendo México. ¿Cómo? Con el número, con las boletas, con una actitud arrolladora a favor de un cambio político esencial en nuestro país. No solamente porque se trate de que gane una mujer la presidencia de la República, que seguramente así será, sino sobre todo porque no podemos tolerar que la transformación se vuelva una palabra injuriosa. Ya está en el calendario como una palabra casi ofensiva. La transformación de AMLO es ya caduca. Es como si nos ponemos a repasar cuáles han sido las banderas de los antepasados o antecesores de Andrés Manuel. Y hay cosas que ya no se dicen. Por ejemplo, ya nadie se refiere a las banderas de la revolución, cuando la revolución
sí significó un cambio esencial para la vida de los mexicanos. Esto otro, lo de la transformación, es una mera vacilada, una hipocresía, una rutina escatológica para hacer creer a los mexicanos que no piensan que el presidente López Obrador ha cumplido con su deber, cuando es exactamente todo lo contrario. Ya lo empiezan a decir en todos los países del mundo. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.